La Fórmula 1 está en constante evolución y el reglamento técnico y deportivo que la rige se modifica regularmente para mejorar la seguridad y mantener a raya el insaciable apetito del desarrollo de todos los equipos de la parrilla. Las últimas modificaciones para la temporada de 2022 se han descrito como las mayores en 4 décadas, con un nuevo y radical conjunto de normas centradas principalmente en mejorar el espectáculo, a pesar de que la pasada temporada fue una de las más dramáticas que se recuerdan, en parte gracias a la continuidad del reglamento de 2020. El objetivo de cualquier deporte de competición es ganar, y para ello en la Fórmula 1 se necesita un coche que vaya más rápido que cualquier otro en la pista. Los equipos se gastan cientos de millones de dólares para conseguirlo, y el reglamento no deja de cambiar para impedirlo. En algunos casos los equipos encuentran una laguna, como hizo Brown GP, con el doble difusor que le permitió ganar el campeonato del mundo en 2009, y si se considera injusto o costoso de reproducir, a menudo se elimina con un cambio de reglamento. Pero ¿por qué no dejar que los equipos vayan cada vez más rápido? Porque cuanto más rápido sea el paso por una curva y más sea la velocidad punta en las rectas, más peligroso será el accidente si algo sale mal. Se pueden introducir cambios en la seguridad de los circuitos, como la eliminación de las antiguas trampas de arena que solían hacer volcar a los coches y la introducción de barras más seguras, pero tienen un máximo de protección debido a las limitaciones de los recintos existentes. En consecuencia, son los coches y los motores los que deben limitarse cada cierto tiempo mediante cambios en el reglamento, cortando de hecho los permisos que tenían los diseñadores, como por ejemplo, limitando los elementos aerodinámicos en los alerones, hasta que aprendan a volar nuevamente. Cuando nació la Fórmula 1 en 1950, el reglamento oficial impreso en un desplegable del programa original de la carrera constaba de solo 3 páginas y abarcaba los derechos de inscripción, 5 libras por coche, el reglamento técnico y el premio en metálico, 500 libras para el ganador. El punto 5 de las especificaciones técnicas establecía que solo se permitían coches de carreras de 4 ruedas que se ajustan a la Fórmula 1 internacional establecidas por la CSI y pasaba a establecer solo 3 normas específicas. 1. Los coches debían tener un motor sobrealimentado de 1.5 litros o un atmosférico de 4.5 litros. 2. Debía haber alguna forma de protección entre el motor y el asiento del conductor para evitar el paso de las llamas. Y número 3. Cada coche tenía que tener 2 espejos reflectores para ofrecer una visión ininterrumpida de los coches que adelantan. Y eso era todo. El reglamento deportivo por su parte solo permitía una parada en boxes para reponer fuerzas y solo 3 personas podían trabajar en el coche. No había límite de peso en los coches y ni siquiera era obligatorio el uso de cascos. De hecho, no mucho. Durante los primeros 20 años, pero en la década de 1970, los circuitos se hicieron más cortos. Además, se introdujeron las conocidas parrillas de salida de 2 en 2, porque antes se solía ver más coches por fila y las carreras se limitaron a un máximo de 321 kilómetros. No fue hasta la década de 1980 cuando todos los eventos se agruparon bajo la bandera de la FOM, dirigida por Bernie Ecclestone, que el formato se estandarizó y en 1984 los pilotos debían de tener una superlicencia para poder competir. Durante casi 50 años, de 1950 a 1996, la clasificación de la Fórmula 1 siguió siempre el mismo formato, 2 sesiones, una el viernes y la otra el sábado, y el orden de la parrilla se decidía según los tiempos más rápidos de ambas sesiones. Esto cambió en 1996, cuando la clasificación se limitó a los sábados y los pilotos dispusieron de 12 vueltas y 1 hora para marcar sus mejores tiempos. Este formato duró 7 años, pero se cambió porque los equipos pasaban demasiado tiempo en los garages. En 2003 llegó la clasificación a una sola vuelta, en la que los pilotos tenían un único giro por su cuenta para marcar un tiempo. Se realizaron 2 sesiones, la primera en orden del campeonato para fijar la posición de salida de la segunda, que decidiría la parrilla. Este formato se mantuvo durante 3 años, con algunos retoques que incluían la agregación de los tiempos de las 2 sesiones.
antes de la vuelta a la clasificación con todos los coches y la introducción del formato moderno de eliminatorias con sus 3 minimizaciones. En 2021 las reglas volvieron a cambiar con la llegada de la clasificación al sprint para ciertos eventos. La clasificación tradicional se trasladó al viernes para decidir la parrilla de la competencia pactada a 100 km al sprint del sábado, cuyas posiciones finales deciden la parrilla de la carrera. El sistema de puntos recompensaba originalmente a los 5 primeros, con 8, 6, 4, 3 y 2 puntos, pero en 1961 se amplió a las 6 primeras posiciones y el ganador pasó a tener 9 puntos. Este sistema se mantuvo durante 30 años, hasta que en 1991 el premio máximo aumentó a 10 puntos. En 2003 las recompensas se reforzaron en la cima y se ampliaron a 8 finalistas, en un formato de 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dependiendo del lugar al cruzar la meta, y en 2010 se introdujo un cambio radical en el formato actual en el que los 10 primeros puntúan 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. En 2019 también se añadió un punto extra para la vuelta más rápida en la carrera. Este punto extra solo contaba si lo realizaba uno de los 10 primeros pilotos al finalizar la competencia, y la introducción de la clasificación al sprint en 2021 añadió una oportunidad extra para sumar puntos, con los 3 primeros clasificados ganando 3, 2, 1 puntos respectivamente. Bien, ahora, ¿cómo ha evolucionado la normativa sobre el diseño de los coches de la Fórmula 1 desde sus inicios? Las normas se han modificado o introducido por muchas razones diferentes a lo largo de los más de 70 años de historia de la Fórmula 1, y este es un repaso de los cambios que se hicieron y el porqué. Los primeros cambios importantes en el reglamento de la Fórmula 1 se produjeron en la década de 1960, con mejoras en la seguridad como las barras antivuelco, las cabinas de evacuación rápida, la protección contra incendios y los extintores, los cascos y los monos, y la prohibición de las pacas o balas de paja como barrera de protección en los circuitos. En la década de 1970, los avances en la aerodinámica, incluidos los coches con efecto suelo, lo que trajo un incremento de la velocidad y la seguridad de los circuitos se puso en tela de juicio. Fue entonces cuando se introdujeron las vallas de retención, que aunque una década después, se consideraron peligrosas y se prohibieron. En esa década llegaron 2 criterios de seguridad clave que todavía existen hoy en día, aunque muy evolucionados. Los coches debían almacenar el combustible en celdas de seguridad y los pilotos debían ser capaces de salir del coche en 5 segundos. En los años 80 se prohibió el efecto suelo y se introdujeron las pruebas de choque, primero en 1985 en la parte delantera del coche y 3 años más tarde para toda la célula de supervivencia, que también debía diseñarse con los pies del conductor ubicados detrás del eje de la rueda delantera. A pesar de estos esfuerzos, los avances en la tecnología de los motores habían llevado a los coches a ser aún más rápidos, con turbocompresores que creaban una increíble potencia. Esto condujo a los bordillos y finalmente a la prohibición de los motores turbo a finales de esa década. A principios de la década de los 90, los avances tecnológicos como la suspensión activa y la caja de cambios automática llevaron a un aumento de velocidad y crearon un abismo entre los equipos punteros y el resto de la parrilla. Gran parte de esto se prohibió en la temporada de 1994. Las trágicas muertes en Imola en ese año de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna, la primera en un fin de semana de carreras en más de una década, dieron lugar a un nuevo e importante impulso en materia de seguridad que se ha mantenido hasta hoy en día. Los cambios inmediatos se centraron en limitar la aerodinámica para ralentizar los coches, bajando el alerón trasero y subiendo el delantero, además de añadir un tablón debajo del coche para elevar la altura de la carrocería y así reducir el efecto aerodinámico llamado efecto suelo. Al mismo tiempo se introdujeron mejoras en materia de seguridad, como la incorporación de un reposacabezas alrededor del piloto y estructuras de choque adicionales en la zona de deformación, introducidas a lo largo de varios años, para aumentar la protección contra los impactos en alta velocidad en todas las direcciones.
Los circuitos también tuvieron nuevas regulaciones, con la introducción de un límite de velocidad en el pit lane y casi 30 curvas identificadas como de alto riesgo y modificadas o en su caso eliminadas. Muchas trampas de arena también se sustituyeron por pistas de asfalto para evitar que los coches se levantaran o rodaran. A finales de la década se redujo la potencia de los motores, se estrecharon los coches y se dotó a los neumáticos de ranuras para reducir el agarre mecánico y por tanto disminuir la velocidad total en las curvas. En la década de los 2000, los cambios en la norma para reducir la velocidad continuaron, limitando los difusores traseros y reduciendo la potencia de los motores a mediados de la década de los 2000 y eliminando los dispositivos aerodinámicos adicionales y restringiendo el rendimiento de los alerones a finales de la década de los 2000. La misión de la FIA para mejorar la seguridad también continuó, con el dispositivo HANS, Hit and Nick Safety, introducido en el 2003, y la más reciente, el Halo, llamado así porque parece el halo de un ángel, en 2018. En los últimos 20 años, gran parte de la reglamentación se ha centrado en reducir los costes, para lo cual ha sido clave la introducción de un periodo de vida útil para varias carreras, de algunas piezas como los motores y cajas de cambio, junto con las limitaciones en el uso de los neumáticos. A finales de la década de los 2000, cuando los equipos luchaban por sus presupuestos, hubo un cambio en el reglamento, en el cual aumentó el tamaño de la cubierta del motor y de los emplates del alerón trasero, solo para darle a los equipos más espacio publicitario. La década de 2010 también se ha centrado en la sostenibilidad y en la mejora del entretenimiento, ya que la Fórmula 1 sufrió un éxodo de fabricantes y luchó para mantenerse relevante para los aficionados con las crecientes redes sociales. La introducción del sistema de regeneración del frenado KERS en 2010 cumplió ambos objetivos, proporcionando a la Fórmula 1 su primera experiencia con la energía eléctrica, utilizándola para dar un impulso a la aceleración que añadía incertidumbre y estrategias a las carreras. Un año más tarde llega el DRS, añadiendo una oportunidad más de impulso para los pilotos, así dando equidad a los efectos del seguimiento en el aire turbulento, al permitir que los coches que se encontraban a menos de un segundo del que les predecía, movieran una sección del alerón trasero y se deshicieran de la resistencia aerodinámica. En 2014 se introdujo la última normativa de motores que trajo la llegada de los V6 Turbo de 1.6 litros con energía eléctrica integrada. Junto con esto, en la última parte de la década se estrecharon los coches, volviendo a lo que eran en 1998. Se incrementó la anchura de los neumáticos en un torno a un 20% y se simplificaron los alerones en un esfuerzo por mejorar los adelantamientos. Esta década comenzó con la introducción de un límite presupuestario, para recortar aún más los costes junto con la promesa de un nuevo reglamento para una nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1, sostenibles y que permitan mayores adelantamientos. Los coches de 2022 que originalmente estaban previstos para 2021 antes de que afectara el coronavirus las economías, están diseñados con el objetivo de reducir los complejos vórtices que actualmente se desprenden de los coches, y esto impide que otros puedan perseguirlos de cerca en las curvas, lo que limita los adelantamientos. Según las investigaciones, los coches de 2021 perdían el 35% de su carga aerodinámica, a menos de 3 longitudes del coche del monoplaza ubicado delante, y casi el 50% en una sola longitud de coche. Las nuevas normas pretenden reducirlo a un solo 4% y un 18% respectivamente. El punto principal fue trasladar el enfoque aerodinámico de las alas al suelo, y los nuevos coches utilizan túneles bajo el suelo de longitud completa, que explotan el efecto suelo para proporcionar la carga aerodinámica más eficiente y la estela menos perturbadora. Durante el desarrollo hubo incluso pruebas para explorar el efecto de eliminar por completo los alerones delanteros, pero en su lugar se desarrolló una forma de alerón delantero completamente nueva, que proporciona una carga aerodinámica más consistente. El alerón trasero también está diseñado para reducir el efecto del aire sucio, mientras que ahora se requieren cubiertas en las ruedas para reducir los dañinos vórtices inestables creados por el flujo del aire a través de ellas. Los neumáticos también han cambiado drásticamente, con llantas de 18 pulgadas de perfil bajo, diseñadas para limitar el sobrecalentamiento y reducir
reducir el famoso efecto abombamiento que los neumáticos actuales tienen sobre el flujo de aire alrededor del coche y que provoca inestabilidad. La seguridad y la sostenibilidad tampoco se ha quedado atrás, ya que ahora el 10% del combustible es etanol E10 y el chasis es más largo, resistente y pesado. Ahora pesa 790 kilos y debe superar pruebas de impacto aún más estrictas. Y bien, como lograste darte cuenta, son muchos cambios los que han pasado, y si bien no se te hacen muchos, nos podemos dar cuenta que se vuelven necesarios a lo largo de toda la historia, no simplemente por innovar, sino que todo se vuelve necesario por la seguridad de los pilotos y por el espectáculo. Espero que te haya gustado este video. De ser así, no olvides dejar tu me gusta, tu suscripción, algún comentario o lo que quieras hacer, pero también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.